Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Standing Next to You ha sido certificada por la RIAG como oro por más de 50 millones de reproducciones en Japón. Canciones de Jungkook certificadas por RIAG: Euphoria, Seven versión clean, Seven explícita, Left and Right, 3D y ahora Standing Next to You. Felicitaciones, Jungkook. A pesar de estar inactivo de la red social TikTok, Jungkook alcanzó los 20 millones de seguidores. Golden batió otro récord en Spotify, permaneció 55 semanas consecutivas en la lista global de álbumes, el periodo más largo para un solista asiático. Seven se ubicó en el puesto 88 en la lista Weekly Top Songs Global. En la lista global de canciones diarias, Seven se ubicó en el puesto número 86. Tenemos una meta, que 3D llegue al billón de reproducciones. Sigue escuchando las canciones de Jungkook. En la lista diaria de canciones de Spotify Venezuela, Who se ubicó en el número 4. Spotify Paraguay puesto número 3. Spotify Japón puesto número 6. Spotify Estados Unidos puesto número 24. Corea puesto número 1 y Spotify Global número 9. Sigamos reproduciendo. Who ha sufrido una baja en reproducciones y no debemos permitirlo, menos ahora que nuestro Jimin ganó un Daesan. Jimin es ahora el primer y único artista coreano o de K-pop en poseer dos canciones con 900 millones de reproducciones filtradas en Spotify Global Chart. Felicitaciones, Jimin. Who es ahora la canción de un solista masculino más rápida y la canción solista más rápida de un artista asiático en alcanzar 1.1 mil millones de reproducciones en Spotify en la historia, 133 días. También se convierte en la cuarta canción más rápida de todos los tiempos y empata con la segunda canción más rápida de 2024 en alcanzar esta marca. Who sigue en el puesto número 1 de la lista de los más vendidos de todos los géneros de Amazon en Estados Unidos. Mientras tanto, varios remixes se encuentran dentro del top 25. Felicitaciones, Jimin. Sigamos transmitiendo. Jimin necesita quedar dentro de los top 40 dentro de Billboard Hot 100. Recuerda que son semanas cruciales para la canción dentro de esta lista. Si a la semana 20, Who está en el top 50, será eliminada de la lista Billboard. Fans de Jimin en Estados Unidos y Puerto Rico, trabajemos duro por nuestro querido Jimin. Vota por Jimin en los Pure Charts Awards, es una vez al día. Completa todas las categorías para que el voto sea válido. Las mayores ventas de álbumes de solistas de K-pop en la primera semana en Billboard 200. Primer lugar Golden con 210.000 copias y segundo lugar Face con 164.000 copias. Solo BTS, Jimin y Jungkook son los únicos artistas K-pop en tener una canción en número 1 en la lista Hot 100. Duo es, siempre juntos marcando la historia de los solistas K-pop. Diario Militar J-Coop. Desayunaron arroz, sopa de algas marinas con carne de almeja, salchichas y vienesas salteadas con chile, tofu blando al vapor con huevo y kimchi. Almorzaron arroz con curry de mantequilla y pollo, sopa de rábano con setas enoki, gamas grandes fritas, wrap de salchicha estilo snack, kimchi en cubos y Pepsi. Cenaron arroz, caldo de udon, chicken roll katsu, ensalada de nueces y piña y kimchi.
El tiempo en Yeoncheon. En la mañana 1 grado Celsius bajo cero, nublado. En la tarde 2 grados Celsius, mayormente nublado. Tarde-noche 1 grado Celsius, tormenta eléctrica. Hay varias cuentas en redes sociales replicando un rumor que involucra a Jungkook. Dicen que en artillería, donde al parecer desempeña de cocinero, un mayor ha estado maltratando y explotando a Jungkook, tanto así que colapsó mentalmente y que está hospitalizado. Que Bang PD sacó un comunicado que demandará al ejército, que le echaron la culpa a Jimin, que Jimin está muy angustiado acompañando a Jungkook en el hospital. Que Suga fue de visita o que está con ambos haciendo el servicio militar, etc. Todo eso es absolutamente falso. Estoy muy indignada como fan de Jimin y Jungkook, a quienes amo, que personas repliquen esos rumores malintencionados y los estén dando como ciertos. No hay comunicados ni de Bang PD, ni de la empresa. No hay información fidedigna en ningún medio serio en Corea. Este rumor se inventó en América por canales que tienen cero ética en su contenido y por vistas. Son capaces de inventar las cosas más horribles y sin sentido de los chicos. Cuando comenzó el rumor de la hospitalización de Jungkook, él actualizó comentándole a Jimin la semana pasada, dando por falso ese rumor. Jungkook ahora actualizó en el Instagram de Bang, con hermosas fotos, cambiando incluso la foto de perfil. ¿Ustedes creen que una persona maltratada, explotada, enferma y hospitalizada, publicaría en redes sociales, cambiando hasta su foto de perfil? Si no hay pruebas comprobables, no deberíamos creer y echar a correr rumores tan horribles como esos. Esparciendo esos rumores, se puede perjudicar la tranquilidad en que Jimin y Jungkook hacen su servicio. Ambos están bien, cada uno en sus labores y en sus tiempos libres juntos, como lo pudimos saber de Jin cuando lo llamó Jimin o la misma actualización de Jimin en Bebers. Jungkook no demoró ni un minuto en responder. Recuerden que somos responsables de qué información consumimos y replicamos. Los títulos de videos con noticias negativas tienen más visualizaciones que titulares con noticias positivas. ¿No es hora de cambiar eso? ¿Cómo es posible que las personas les guste consumir solo desgracias? Por eso hay personas inescrupulosas, que se aprovechan de la inocencia y credulidad de las personas e inventan noticias, y lo peor de todo esto es que se replica, sin investigar. Jimin y Jungkook están bien y tranquilos, eso podemos ver de sus recientes actualizaciones. A propósito, Jungkook actualizó en el Instagram de Bang hermosas fotos de su hijo perruno en su primera nevada. Al parecer la guardería le envió esas fotos, seguramente le dio mucho sentimiento y extrañó a Bang e hizo esa publicación, que coincide con la primera nevada. Muchos especulan que la nueva foto que actualizó Jungkook junto a Bang es Jimin. Yo no lo creo, ese es Jungkook. Puede ser hasta de ese día que hizo su penúltimo live, andaba con la misma chaqueta. Incluso podemos ver que la agarradera de la mascarilla en la oreja la usa de la misma forma. Eso sí, Jimin y Jungkook comparten esa chaqueta y ojo que no es de utilería, es de su ropero personal. ¿Sabías que? Las exvecinas como siempre llevando su locura más allá, ahora dicen que Jungkook y Tae vieron juntos la primera nevada, todo porque comparan esta foto que subió Tae con las fotos que subió Jungkook y la guardería de Bang. Ni siquiera es el mismo lugar y se basan en una cerca que ni siquiera es igual. Además se puede deducir que a Jungkook le enviaron esas fotos de la misma guardería, porque la página en Instagram subió un video con las mismas fotos que Jungkook publicó. Estas exvecinas son un chiste. Además que ahora andan desesperadas, porque el mejor amigo de la escuela de Tae, hizo un comentario en un Reels donde Tae baila y le comentó, el soltero, está en buena forma. Se volvieron más locas y andan pidiendo calma, como esta. Taecookers, cálmense, muchachas, necesitan calmarse sobre la situación con esa traducción. Soltero te ves bien, eso no es terminar con Taekook, es terminar con sus rumores heterosexuales. Similar a la situación cuando JK canceló sus rumores con No tengo novia. Debido a que los Taekook aún no son oficiales, ningún amigo los revelaría porque no deberían, así que tómatelo con calma, por favor. Tantas veces que repitió que se calmaran, creo que ella estaba muy alterada. Ella dice que el amigo,
terminó con los rumores heterosexuales, no sabía que estar soltero, solo era un estado de los heterosexuales. Ella dice que es igual a lo que dijo Jungkook, pero es muy distinto. Jungkook no dijo, estoy soltero, dijo que no tenía novia, que es muy distinto. Ahí ustedes lo pueden ver, las Taekukas nunca se van a extinguir, porque aunque vean a Tae casado con una chica, a Jimin y Jungkook oficializando su relación, ellas seguirán diciendo que es por obligación de la empresa y que Jungkook odia a Jimin. Mientras tanto Jungkook ahora ya lo sabes. Ya se cumple un año desde que vimos a Jimin y Jungkook llegar desde Sapporo a Corea. No nos imaginábamos todo lo que veríamos de ellos en ese romántico lugar. ¿Recuerdan que una influencer que venía con ellos en el avión pensó que era una idol con su novia rubia? ¿Cómo sería la complicidad de ambos, que esa chica pensó que era una pareja de novios? Día 195. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.